Pues antes de comenzar como tal con la presentación del informe llamado Modelos Institucionales de los Organismos Internacionales Fase 1, me gustaría platicarles un poquito de qué va nuestro trabajo, nuestra comisión. Bueno, nosotros somos indicadores digitales de FODEPA. ¿Quiénes somos? Somos una comisión encargada de recopilar y analizar datos provenientes de las páginas web y de las redes sociales de las instituciones, como pueden ser provincias, países, municipios y también en este caso órganos de los organismos internacionales. Y nuestro principal objetivo es entender el funcionamiento de los recursos digitales. Estos recursos generalmente son dirigidos a la sociedad académica o la sociedad profesional, pero nosotros queremos ver qué tanto son entendibles para la sociedad civil y para cualquier individuo que navegue por Internet. El distintivo de esta comisión es la utilización y construcción de indicadores. Estos indicadores son acciones concretas que se puntúan según el nivel en que se cumplan. Por tanto, nos ofrecen una visión cuantitativa y también específica. El análisis derivado de los indicadores digitales, dada la época en la que estamos viviendo, y ya lo comentábamos antes de iniciar la reunión, es una era totalmente digital, es crucial para la confianza que tenemos nosotros, tanto en nuestras instituciones gubernamentales como en las organizaciones internacionales. Bueno, lo que hacemos ya lo dijimos, seleccionamos algunos entes, en este caso son organismos internacionales con alcance global, y analizamos su nivel de interacción con la sociedad respecto a sus redes sociales y también su página web. Entonces recopilamos y analizamos información que pueda darnos una idea de qué es lo que hacen, qué tanto se comunican las personas que obviamente están contratadas en las sedes, si están haciendo un buen trabajo en el aspecto digital. Y bueno, estos son nuestros indicadores generales. Aquí pueden observar que son 10. Estos son como la base es el primer ladrillo, podría decirse, de este proyecto. Son los primeros indicadores que se construyeron. Se los voy a leer rápidamente. Tiene una política de responsabilidad social o ayuda a la comunidad, es el primero. Ofrece oportunidades laborales a civiles. Todo esto tiene que estar plasmado en la página web o en las redes sociales. Dispone de algún sistema de participación civil. Sus canales de contacto contestan eficientemente las dudas de la sociedad. A esto nos referimos en si nos contestan, por ejemplo, mails, mensajes de Facebook, mensajes de Instagram, que tengan un objetivo claro, que sea brindar información que no se vea en su página web o en su red social. Brinda materiales didácticos de capacitación sobre su propio funcionamiento, es decir, le enseña a la sociedad a entenderlas de una manera simple y obviamente compleja ya para los más profesionales. Sus redes sociales están actualizadas constantemente. Dispone de redes sociales que permitan la libre expresión. ¿Qué nos interesa aquí? Que tengan abiertos sus canales de comunicación, que tengan abiertos comentarios, que tengan abierta respuesta en todo lo que es encuestas, que su número de seguidores corresponda a su nivel de influencia, es decir, que si una organización en Facebook tiene 1000 seguidores, pues interacción pueda equilibrarse en eso, no que haya 2 likes, que haya un comentario, sino tuviera que haber un poco más de interacción entre la sociedad y la organización. También informar sobre temas de agenda regional, esto es a nivel general, es decir, si tenemos una organización, no vamos a tomar este indicador por sede, sino de todos los países, si toma en cuenta a la región de América Latina y el Caribe. Y ya por último, se realizan campañas virtuales individuales y qué tan complejas son. Es decir, si se tiene algún proyecto que financien, pero que además se pueda acceder a un tipo de donación por parte de la sociedad, queremos ver si existe ese tipo de cosas, sobre todo en las sedes. Y ahora sí, para empezar con la presentación del primer informe, ya dijimos nuestro primer vistazo a este nuevo proyecto es llamado Modelos Institucionales de los Organismos Internacionales en América Latina y el Caribe. Esta es la fase 1 y elegimos organizaciones internacionales, organismos financieros. Y bueno, pues ¿cuáles son nuestros objetivos principales? Promover el interés de la participación ciudadana de los países de América Latina y el Caribe a nivel macronacional. Queremos que todos nos involucremos en esto, tanto estudiantes de niveles básicos, como lo puede ser secundaria y preparatoria, como universitarios y un poco más público especializado. Medir el nivel de transparencia de las páginas web oficiales de los organismos internacionales y la información que se presenta hacia la sociedad. También queremos que todas y todos puedan entender cómo es que estos organismos pueden informar de los temas que nos importan, ya sean de cooperación, integración con la sociedad, educación ambiental, programas para desarrollo, etcétera.
¿Qué materiales van a poder encontrar en cada informe? Este es el informe más simple o más pequeño, ya que es nuestra primera fase, pero ustedes van a poder tener otros informes en un futuro que viene siendo el de la ONU y otros organismos especializados. Van a encontrar dentro tablas y gráficos generales por sede, van a encontrar análisis, van a encontrar fichas técnicas de cada organización, cuadros resumen de los indicadores más importantes y flyers con información diversa de la organización, es decir, programas, datos curiosos, y esto ayuda mucho a que sea algo donde puedas aprender sobre la organización y donde puedas ver su desempeño en las redes sociales. A cada organización entonces le vamos a asignar un estatus. Hicimos esta tabla simple para que no hubiera tantos rangos, son simplemente 4. Si puntúa del 0 al 29% es deficiente, del 30 al 69% su eficiencia es media, del 70 al 99% es buena y obviamente que el 100% que casi ninguna organización logra tener es la excelencia. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos en este primer informe? Observar si existe información acerca de cómo se distribuyen los apoyos financieros de esta organización. Ya lo hemos dicho, son bancos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Cómo es que podemos acceder a ese tipo de información y qué tan entendible es o qué tan accesible es para el público en general? Comparar, centrándonos en nuestra región, si hay una conducta generalizada en todas sus sedes. Es decir, si México, Argentina, Perú, Guatemala tienen más o menos el mismo puntaje en los indicadores respecto a sus redes sociales y su página web. Exponer el grado de desarrollo de los sitios web y redes sociales de las organizaciones internacionales, en pro de que cualquier persona que navegue en la red pueda acceder a contenidos y oportunidades. Y por último, conocer si hay alguna postura en materia de derechos humanos, de medio ambiente, de apoyo social y pues sí, esos son los indicadores individuales o por sede. Se los leo rápidamente para que ya puedan empezar con la presentación. Viene una página web con información condensada de la organización, es decir, organigrama, datos de los países miembros, etcétera, misión, visión, etcétera. Elabora materiales informativos sobre sus temas de acción. Estos pueden ser videos, podcasts, flyers, infografías, informes. Informa sobre el flujo de capital disponible. ¿Hay algún apartado donde se puedan consultar los créditos, los préstamos, los beneficiarios? Publica informes acerca de su financiamiento y destino de sus recursos. Este indicador es generalmente muy bien puntuado. En los últimos 5 años han ofrecido cursos o recursos educativos para la sociedad en general. En sus webs se pueden visualizar el equipo de trabajo, miembros y alianzas. La organización ha fijado una postura en términos de política medioambiental. También se califica si toman en cuenta la sociedad por medio de encuestas y si se realizan campañas en redes y si tienen una conducta generalizada. Bueno, pues vamos a pasar el micrófono a mi compañera Griselda para que les explique qué encontró en el Banco Interamericano de Desarrollo y cómo calificó. Gracias. Gracias. Mi nombre es Griselda Vázquez y les hablaré acerca del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID, por sus siglas, se creó el 8 de abril de 1959 en Washington, Estados Unidos. Tiene como miembros actualmente a 48 países, 26 pertenecen a la región de América Latina. Es la principal fuente de financiación multilateral para proyectos que se llevan a cabo relacionados con el desarrollo en América Latina y el Caribe. Su objetivo principal de este organismo es reducir la pobreza, luchar contra las desigualdades sociales y promover el desarrollo económico sostenible en la región. La misión del BID es contribuir al proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo de los países miembros regionales de América Latina y el Caribe y países en vías de desarrollo. Su visión es reconocer el papel que tienen como organización, trabajando para mejorar vidas y movilizando el financiamiento y crecimiento para poder lograr y avanzar en el desarrollo de América Latina y el Caribe. Dentro de sus temas de interés se encuentra la igualdad de género, diversidad de género, cambio climático, sostenibilidad ambiental y capacidad institucional. ¿Sí me escucha? Okay. El resultado de la evaluación de los indicadores generales arrojó principalmente que en su... es una antes, por favor. Arrojó que tiene una página web con información condensada de la organización.
Hay información sobre sus miembros, sobre su visión, hay información general sobre el Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que elabora materiales informativos sobre sus temas de acción, videos, podcasts, flyers, infografías e informes. Informa sobre el flujo de capital disponible y se pueden consultar los créditos y préstamos y beneficiarios. En el siguiente indicador, publica informes acerca de su financiamiento. Sin embargo, no hay información acerca del destino de sus recursos. En los últimos 5 años, ha ofrecido cursos. Siguiente, por favor. Se escucha, solamente que el origen del sonido tiene ese desperfecto. Lo escucho bajito, pero se escucha. El siguiente indicador es que en su web se puede visualizar al equipo de trabajo, miembros y alianzas. Dentro de la página web se puede encontrar un apartado donde se especifican todos los miembros por región y además hay un organigrama del Banco Interamericano de Desarrollo. La organización ha fijado una postura en términos de política medioambiental. Sin embargo, no toman en cuenta la sociedad por medio de encuestas. Realizan campañas en redes para visibilizar y recaudar fondos y ayudar a las causas latinoamericanas y mundiales. Sin embargo, no en todas sus sedes tienen la misma actitud. En el siguiente indicador, pues por tal motivo obtuvo una calificación media, ya que no tienen esta conducta generalizada en todas sus sedes. El BID alcanzó un puntaje de 82% y sus debilidades pueden radicar en que no toman en cuenta la opinión de la sociedad por medio de encuestas y que sus sedes presentan una conducta medianamente generalizada. Las sedes con mayor puntuación a partir de los 90 puntos hacia abajo son Perú, Brasil, por siguiente Argentina, Chile, Colombia y finalmente Ecuador y República Dominicana con 50 puntos. Las sedes con más baja puntuación, perdón, es que tengo problemas con mi conexión y se me fue la pantalla. Permítanme un momento, por favor. Las sedes con más baja puntuación, a partir de los 40 puntos hacia abajo, son Panamá, Colombia y Belice, siguiendo de Bolivia, posteriormente Guyana y Nicaragua, y por último, Argentina. El Banco Mundial. Esta organización se creó en julio de 1944 en Brentwood, Nuevo Hampshire, Estados Unidos. El Banco Mundial funciona como una cooperativa integrada por más de 189 países. Es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. Su propósito declarado es reducir la pobreza medianamente en préstamos de bajo interés, créditos sin interés a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. El Grupo Banco Mundial trabaja en todas las principales esferas del desarrollo, proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica que ayuda a los países a enfrentar los desafíos. Su misión es combatir a la pobreza con pasión y profesionalismo para obtener resultados duraderos y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, entregando conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones en los sectores público y privado. Su visión es acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Dentro de sus temas de interés se encuentra el comercio, el desarrollo social, el desarrollo urbano, la desigualdad y la prosperidad compartida. ¿Qué tal? Yo les voy a explicar sobre los resultados de la evaluación de indicadores generales del Banco Mundial. Bueno, en esta oportunidad podemos observar que con respecto a su primer indicador sobre la página web, la información condensada que presenta, pues ha obtenido 10 puntos dado que tiene información básica y representativa para la organización. También en su segundo indicador sobre la elaboración de materiales informativos como, por ejemplo, flyers, infografías, estudios de investigación o boletines informativos, también obtenido un óptimo puntaje. Con respecto a la información que presenta al capital de flujo disponible,
También presenta informes sobre cómo consultar sus créditos o cómo hacer préstamos o, bueno, los beneficiarios de este producto, ¿no? Con respecto también a las publicaciones de informes acerca del financiamiento y los recursos de estos, también ha obtenido un último puntaje porque presenta estas publicaciones. Y también en los últimos 5 años este organismo internacional ha ofrecido cursos educativos para la sociedad en general, ¿no? Siguiente, por favor. También se puede visualizar en su página web organigramas que representan al equipo de trabajo y también ítems donde se puede visualizar todos los miembros que pertenecen a este organismo y las alianzas que presentan. También ha fijado una postura en términos de política medioambiental, pero toma de forma mínima en cuenta a la sociedad con respecto a encuestas o sugerencias dentro de su página web. Pero también se puede visualizar que en sus redes sociales van a visibilizar estas recaudaciones de fondos y también ayudas a causas latinoamericanas y mundiales, ¿no? Por ello ha obtenido 10 puntos. Y por último, se puede visualizar que en sus redes, o bueno, en todas sus sedes, presentan una conducta generalizada. En ese caso, el Banco Mundial ha alcanzado un total de 92 puntos y tendría ahorita tener hincapié en la forma en que este organismo internacional interactúa junto con la ciudadanía, ¿no? Siguiente. Con respecto a las sedes con mayor puntuación, podemos observar que aquí se ha medido a partir de los 60 hacia arriba, hasta los 100 puntos, y la sede que ha tenido mayor puntaje ha sido Perú con 90, Brasil con 80, Argentina con 70 y Chile con 60, ¿no? Con respecto también a las sedes con menor puntuación, aquí se ha tomado en puntuaciones de 40 hacia el 0, y por ello podemos encontrar a Costa Rica, Bolivia y Paraguay con 40 puntos, El Salvador y Guatemala con 30, y los dos únicos países que han obtenido 20 puntos han sido Belice y Trinidad y Tobago. Ahora bien, les voy a hablar un poquito más sobre el Fondo Monetario Internacional. El FMI se va a ocupar de la cooperación monetaria internacional, va a garantizar la estabilidad financiera, facilitando el comercio internacional, promoviendo el empleo elevado y un crecimiento también económico sostenible, y también con el fin de reducir la pobreza en el mundo. La finalidad primordial del FMI es garantizar la estabilidad del sistema financiero. Esto quiere decir que con respecto al sistema de pagos internacionales y el tipo de cambio, va a permitir que los países y los ciudadanos que las integran pues también puedan efectuar transacciones entre sí, ¿no? La misión que tiene es trabajar por la promoción de una cooperación mundial, asegurar la estabilidad financiera y facilitar el comercio internacional. Su visión es la de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional, y los temas de interés que presentan son el cambio climático, la tecnología financiera, la política fiscal, desigualdades de ingreso, la gobernanza y anticorrupción, la innovación en el FMI y pues los países de bajos ingresos, ¿no? Ahora, con respecto a los resultados que obtuvo el FMI en su evaluación de indicadores generales, pues va a presentar también una página web que contenga información relevante y sintetizada de esta misma. Va a elaborar también materiales informativos sobre los temas de acción en que ellos inciden. Van a salir informes, boletines, videoconferencias, etcétera, ¿no? También van a informar sobre el flujo de capital disponible, cómo ellos pueden dar crédito, financiamiento, préstamos, ¿no? Y todo ello. También van a publicar estos informes, por eso han obtenido un óptimo puntaje en estos indicadores. Sin embargo, en los últimos 5 años no han ofrecido cursos educativos sobre esta organización para que la sociedad pueda obtener conocimiento de ello, ¿no? Por último, bueno, en sus últimos indicadores, vamos a encontrar también que en su página web se pueden hallar organigramas que representan al equipo de trabajo, los miembros, las alianzas que presentan, y también que ha fijado una postura en términos de política medioambiental. Sin embargo, no toman en cuenta a la sociedad por medio de encuestas, tampoco realizan campañas para visibilizar la recaudación de fondos y las ayudas a causas latinoamericanas, y con ello podemos decir que también el último indicador es que toma de forma mínima a la ciudadanía con respecto,
tienen una conducta muy poco generalizada en todas las sedes, ¿no? Por ello, el FMI ha alcanzado un 63%, o sea, puntajes, debido a que presenta debilidades en lo que es la participación ciudadana, cómo interactúa con la sociedad, y en el tema de la recaudación visibilizar estas campañas de recaudación de fondos, ¿no? Ahora sí. Con respecto a las sedes con mayor puntuación, aquí tenemos que hacer el hincapié que el máximo puntaje ha sido de 24 puntos y por ello se ha tomado hasta el puntaje de 10. Los países que comprenden esta escala de puntajes han sido en primera instancia Brasil con 24, le sigue Nicaragua con 18, le continúa México con 13 puntos y tanto Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú pues le siguen un mismo puntaje de 10. Ahora, con respecto a las sedes con menor puntuación, esta ha sido catalogada desde el puntaje 8 hacia el 0, y pues los países que comprenden en este rango de puntos va a ser Chile y Costa Rica con 8 puntos, Panamá con 4, República Dominicana y Uruguay con 3, y El Salvador y Venezuela con 2, y la sede de Argentina pues lleva un puntaje de 0, ¿no? Gracias, Rosa. Bueno, pues también tenemos dentro del informe un apartado de calificación de redes sociales. Es muy simple realmente, se califican solamente dos cuestiones: si la red social existe y si la red social se encuentra activa o actualizada. Para FUDEPA es importante reconocer el rol que juegan las redes sociales en el debate público en este momento en este contexto histórico, podría decirse. Entonces, encontramos que las tres organizaciones que analizamos tienen 4 redes fijas: Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, además de sus páginas web. Ninguna de estas organizaciones tiene TikTok, que es como la organización más, la aplicación o la red social más actual, la que más se usa. Cabe recalcar que nosotros lo que queremos con este informe y con esta investigación es estudiar cómo se comporta la organización en redes sociales. Sabemos que no es como tal la organización desde los rangos más altos, sino la gente que contratan para manejar su imagen digital. Entonces sí nos parece interesante y nos parece importante que esta red social como TikTok pueda ampliar la información que se ofrece a la sociedad en general acerca de todas estas organizaciones. Y bueno, pues entre los indicadores digitales más sobresalientes de estas tres organizaciones a nivel general, encontramos que todas tienen una página web que contiene información importante condensada en esa misma página web. Ya lo mencionaron: organigrama, países miembros, misión, visión, objetivos, y creo que eso es muy importante para cualquier organización, incluso para cualquier ONG. En el indicador 3 encontramos que sí informan sobre su flujo de capital. En el indicador 7, que ya encontramos que las tres organizaciones tienen una postura en términos o de política medioambiental o de ayuda social. Y bueno, los indicadores peor puntuados por sede vendrían siendo que ninguno dispone de algún sistema de participación civil a nivel individual, que sus canales de contacto no contestan eficientemente las dudas de la sociedad. Esto nos basamos en los contactos que cada organización, perdón, estoy admitiendo a las personas en la sala, que cada organización pone en su página web. Ellos tienen un apartado de contacto y a esos canales de comunicación nos remitimos para hacer la calificación. Y bueno, por último, el indicador 8 es si toman en cuenta la sociedad por medio de encuestas. Casi ninguna de estas organizaciones, si no es que ninguna, tiene este indicador puntuado bien. Sobre todo sabemos que elegimos en esta primera fase organizaciones que tienen un sistema un poco más rígido, porque son organizaciones que tienen un rol o una visión financiera, y entendemos que no es tanto su giro, pero sí nos parece importante que las personas que manejan esas redes sociales sí puedan responder y puedan tomar en cuenta, por lo menos a nivel sede, a la sociedad que consume esos recursos digitales. Y bueno, a modo de pequeña conclusión, encontramos 3 reflexiones pequeñas de esta primera investigación corta: que la página web de cada organización no lo es todo. Nuestras compañeras analizaron, recopilaron y resumieron todo lo que encontraron a simple vista en las redes sociales, y también profundizaron en la búsqueda en las webs
de ítems, de algunos portales que pueden estar un poco más escondidos para ver si podían encontrar más información o más accesibilidad para el público en general. Y bueno, nosotros consideramos que las organizaciones deben, en el aspecto de que hace falta innovación, construir una mejor imagen digital y que se requiere, por supuesto, ampliar la información que se ofrece, por supuesto, ofrecer cursos para que la sociedad en general, la sociedad académica, los estudiantes de secundaria preparatoria puedan entender mejor estos organismos, sobre todo los que van a estar vinculados a querer estudiar una carrera que pues lleve como tal el estudio de estas organizaciones. Y bueno, pues eso sería todo por la presentación corta del primer informe. Vamos a dar paso a los ponentes. Voy a dejar de compartir. Ok, vamos a dar paso a los ponentes para que nos den nuestra opinión. Nos interesa sobre todo que después de analizar este primer paso que damos en este proyecto nos digan qué piensan de él, qué le añadirían, que quizá no les convenció tanto, que nos den una retroalimentación que nos ayude a llevar este proyecto a un mejor puerto. Entonces vamos a comenzar con Roberto, por favor. Muchísimas gracias, Vanessa. Pues sí, felicitarlas. Me ha gustado muchísimo. Se trata de un primer informe. Se trata de información, digamos, que está disuelta, desagregada. No están recopilando algo, digamos, ya establecido o que se ha establecido tan fácilmente, sino que vienen construyendo con sus propias manos. En primer lugar, me gustaría destacar desde el punto de vista metodológico, o mejor dicho, preguntar si los indicadores se trata de indicadores basados en otras investigaciones. Hay otros autores, estudios, consultores que han utilizado estos indicadores. ¿Por qué estos indicadores? ¿Qué significa la participación de la sociedad? Es decir, en términos de, bueno, hay que suscribirse para participar, encuestas, es decir, tratar de estandarizarlos un poco más. Estoy muy seguro que probablemente existen otros indicadores de, bueno, qué sé yo, un buzón de sugerencias, un buzón de, qué sé yo, encuestas especiales, sondeos. ¿Sí me explico? Me parece que los indicadores pueden parecerse un poco más a otros estudios que tengan, digamos, tal vez una autoridad internacional, tal vez un prestigio, tal vez un reconocimiento, de manera tal que ustedes puedan agregar, ajustar los indicadores que ya han utilizado. Pero me agrada bastante en el sentido de que se enfocan en la imagen digital. Estoy de acuerdo, en la práctica muchísimas organizaciones, ministerios, instituciones gubernamentales tienen esa falla de que responden un mensaje semanas después o de que no interactúan con los comentarios. En fin, ese proceso para absorber la información que se comporta como un input. Bien, el segundo asunto tiene que ver con hasta dónde llega la transparencia de las organizaciones. Muy bien, ellos establecen allí indicadores, boletines, reportes, pero a mí me gustaría pues compartir la opinión desde el punto de vista del realismo político en las relaciones internacionales de que estas organizaciones no solamente tienen el objetivo de contribuir socialmente, ayudar a las familias más necesitadas, se trata de bancos y su objetivo fundamental es la rentabilidad del negocio a nivel internacional. Entonces, yo creo que sería interesante, tal vez un poco más interesante porque ya lo es, hasta donde llegan de la imagen digital, en términos de transparencia, en términos de las tasas de interés de los bancos, la tasa de retornabilidad, los años de garantía, la duración de los préstamos. Tal vez es algo muy econométrico, tal vez es algo demasiado, porque yo sé que nada más hasta donde han llegado es muchísima información, pero que me parece que en términos de transparencia, no solamente basta con que ellos publican los millones de dólares que invierten al año en donaciones, construcción, vivienda, inversión social, sino en términos económicos, qué tan atractivo es para un Estado, porque estos bancos le prestan a Estados fundamentalmente, qué tan atractivo es
las condiciones de los préstamos, cuántos años tienen para pagar, cuáles son las garantías, cuáles son las tasas. Y yo creo que allí pues podemos entrar en una materia un poco más interesante desde el punto de vista del análisis político. Qué tan atractivo es, qué tan confiable es un préstamo, cuáles son los beneficios. Yo creo que esta parte tal vez no tienen por qué tocarla, yo creo que es un objetivo adicional, pero me parece que sería apuntar hacia algo un poco más ambicioso y un poco más, digamos, útil, al menos desde el punto de vista de la información que se recoge. De resto, bueno, felicitarles, me ha gustado muchísimo y con ansias esperaré si estas sugerencias sirven en el futuro para otros informes. Muchísimas gracias, Roberto. Yo creo que pueden servir para, si no complejizar, porque no quiero utilizar esa palabra, para hacer un nuevo proyecto que pueda ser como que nazca de este. Ese sí está como más orientado a la parte digital, a la imagen digital de la organización. Pero respondiendo a tu pregunta de los indicadores y la construcción de ellos, en realidad fue construcción del equipo, no nos basamos en ningún otro informe o ninguna otra investigación. Creíamos que era importante analizar qué tanto se podía comunicar, por ejemplo, cualquier persona que esté estudiando relaciones internacionales o ciencia política con una sede, doy otro ejemplo, de la ONU en México. ¿Qué respuesta había acerca de alguna interrogante acerca de su página web y acerca de sus redes sociales? No tanto de sus funciones como tal, sino dentro de su imagen digital, si podían dar respuesta a ello. Pero creo que es muy interesante esa idea que tienes acerca de llevarlo también a otras materias, como es la economía. Entonces, muchas gracias por tu aporte y sí lo vamos a considerar. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar con Facundo. Si estás por ahí todavía, no nos has abandonado. Sí, estoy acá, Vanessa. Muchas gracias. Bueno, gracias por cederme la palabra. Bueno, celebro este trabajo, es un trabajo muy, muy profundo, que lo sintetizaron, yo lo leí completo, lo sintetizaron muy bien en pocos minutos, pero es un trabajo que se nota que hay muchas horas de trabajo detrás. Y celebro que sea con indicadores, digo, que es un tema que a mí me gusta mucho y trabajo mucho, los indicadores. Veo que el objetivo de ustedes fue medir el nivel de transparencia, uno de los objetivos, ¿no?, de este informe es medir el nivel de transparencia de las páginas web y, y en las redes sociales, de la información que brindan a la sociedad estos organismos, y promover el interés de la participación ciudadana, ¿no? Claramente, cuando uno brinda más información, mejor información, más accesible, más transparente, está promoviendo la participación ciudadana, y la participación ciudadana se va a lograr si participan efectivamente. Si me esperan un minuto, perdón. Ahí estamos, disculpen el inconveniente. Bueno, un poco también, yo puedo aportar un poco en la línea del segundo comentario de Roberto, esto de la transparencia de la información pública, y en términos de decir, bueno, como preguntaste vos, Vanessa, a Roberto cuando empezó su comentario, ¿qué otras oportunidades que vemos que se puede aportar para continuar este gran trabajo que han hecho? También en línea, decía con Roberto, esto de medir, cuando midamos si continúan con otros indicadores, medir también, más allá de lo que han medido, la transparencia, que es más que acceder a la información, ¿no? La transparencia de la información pública, como todos sabemos, es un paso más allá de poder acceder a la información. Es decir, por ejemplo, que haya menos barreras, ¿no?, a la reutilización de los datos, a la reutilización de la información, que haya más desagregación, medir si, por ejemplo,
cuál es el nivel de desagregación de la información que publican, cuál es la disponibilidad, cómo es esa disponibilidad de datos, ¿no? Esa disponibilidad de información, ¿no? Si la disponibilidad de la información que brindan estos organismos es, como gran parte de lo que ofrecen, es, por ejemplo, en archivos PDF, ¿no? Y no puede utilizar los datos, volver a reutilizarlos, digo, volver a utilizarlos, los datos, o sí lo puedo utilizar, pero con dificultad, ¿no? Si tengo que copiar algo de un PDF que publica uno de estos organismos, me está complejizando, ¿no? Poniendo barreras a la utilización de esa información. Entonces, esa puede ser, ¿no? Esa es un camino como para, simple sugerencia, aporte mío, como para continuar profundizando estos indicadores, aumentando más indicadores, bueno, cuál es esa disponibilidad, esa desagregación de datos, esa posibilidad de reutilizar la información, ¿no? Para que el ciudadano que usa la información de estos organismos, o el organismo que sea, no tenga tantas barreras al uso de la misma, ¿no? Saber que estos proyectos, que tales proyectos, no sé, un Banco Mundial, informa cuáles fueron los proyectos en los últimos años, en algún periodo de tiempo, y que para cada uno de ellos, para ver más desagregada la información de cada uno de ellos, tenga que ir recurriendo a diferentes archivos, por ejemplo, eso es limitar también la transparencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, este es una vía de continuar profundizando este gran trabajo que han hecho, que bueno, me gusta mucho, y me gusta mucho esto de ponerle números, de haber hecho indicadores con cada uno de estos rubros que me dieron. Así que los felicito a todo el equipo que trabaja con José María. Muchísimas gracias. Cualquier opinión y cualquier idea nos va a ayudar muchísimo a hacer esto un mejor proyecto y a cada informe ir mejorándolo, complejizándolo, y de verdad que muchísimas gracias. Sí nos ayuda esto y lo vamos a tomar muchísimo en cuenta. Gracias. Bueno, vamos con Carolina Muñoz. Muchas gracias. Pues nada, primero me sumo a las felicitaciones, y me sumo a las felicitaciones no solo por la calidad del trabajo que han presentado, sino también porque es un documento que se lee fácil, que está cuidado a la lectura, que como bien se señaló ahora en la presentación, tiene ciertos elementos que llaman la atención al lector, es decir, no es un documento plano, un informe aburrido, y eso la verdad es que lo celebro y lo aplaudo. Por el otro lado, también me parece que presenta una serie de hallazgos que son bastante interesantes. En mi caso me interesó mucho este mecanismo de medición del contacto con la gente, y quizás es ahí donde voy a ahondar un poquito ahora en un minutito más. Felicito también esta idea de que ustedes hayan construido por ustedes mismos los indicadores. Les comparto que hace 1 año y medio yo estuve trabajando en un proyecto de gobierno electrónico y construimos también una serie de indicadores, pero nosotros sí nos fuimos a hacer una revisión de literatura, y muchas de las cosas que ustedes consideraron, nosotros también las consideramos. Entonces, yo les quería preguntar justamente de dónde habían traído estos indicadores, porque encontraba ciertas convergencias que podían utilizarse o que podían encontrarse. Ahora, les quiero contar un poquito más justo sobre esto. Nosotros, que estábamos evaluando una parte diferente a lo que ustedes hacen, dividimos en dos, y quizás esto les pueda servir para el futuro. Una parte técnica, donde aquí veíamos, bueno, si las páginas eran compatibles con diferentes navegadores utilizados, si se podían también ver en el celular. Nos encontramos unas cosas maravillosas, si la letra es legible o si era legible, si la información estaba fácilmente encontrable,
sí había una política de privacidad clara, y sobre todo a nosotros nos interesaba mucho también ver si había lenguas, traducción a otras lenguas. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, trabajamos una parte más de información y de servicios. Y acá una cosa que acaba de comentar un colega y que es muy importante era, bueno, que si había bases de datos estuvieran en formato abierto, que fueran de fácil descarga, que tuvieran claramente señalado cuándo fue la última actualización, además de todas estas informaciones generales sobre las dependencias. Y bueno, pues grosso modo yo les quería compartir porque por ahí creo que podría servirles si en otro momento les interesa profundizar. También por ahí las formas de contacto, nosotros encontramos que las páginas siguen centrándose en los chats eh, o en el teléfono directamente. Un poco raro que uno haga una página de internet y le pida a la gente que le llame por teléfono, pero bueno, así era. Indirectamente también analizamos las redes sociales, pero me parece que lo que ustedes hicieron va mucho más profundo y bueno, solo por ver si alguna de estas cosas les resuena y en algún momento les parece que la pudieran utilizar. A mí hay una cosa que me llama la atención y que creo que es algo que tendría que quedar mucho más explícito en el informe, y es esto que se refiere a tener la información condensada en la página. Yo cuando lo leía me preguntaba un poco si era la claridad del menú, más la facilidad de encontrarla o la facilidad de manejarla, o a qué exactamente era lo que se estaban refiriendo con esta información condensada. Ahora, también me llama la atención que, sobre todo cuando se analizan a los organismos en general, parece que tienden a la excelencia. Entonces, bueno, ojalá que así fueran todos los organismos y la presentación de la información, pero yo me preguntaba si habría una manera quizás en la interpretación de hacer una distinción ahí un poco más fina con lo que ustedes observaron en el propio trabajo de búsqueda de la información, quizás con algunas notas que permitieran profundizar en estos aspectos. Y bueno, déjenme ver qué más por aquí anoté. Hay una cosa que a mí me parece esencial, es que ustedes están trabajando, y eso también de manera indirecta ya se dijo, con 3 organismos que han recibido fuertes críticas también desde la región. Entonces, yo me preguntaba si no valdría la pena en la introducción hacer una lectura un poquito más crítica sobre los propios organismos. Y bueno, a partir de eso yo creo que podrían enriquecer el trabajo, pero todos digamos que son puntos para mejora, porque me parece que ya lo que ustedes presentan está bastante bien hecho, y pues también aplaudo el trabajo y espero con ansias también encontrarme con una segunda fase de este. Muchísimas gracias, Carolina. La verdad es que sí estábamos pensando en hacer como estas dos distinciones, sobre todo eso que tú mencionas del aspecto técnico, nos parece muy interesante y nos resulta que sería muy útil incluso para hacer algo con lo de la imagen digital. Creo que van de la mano y creo que es muy interesante. También lo que mencionas de la introducción un poco más crítica acerca de los órganos que vamos a analizar, nos parece que puede resultar mejor porque solo damos lo que la página web nos da en su imagen digital, y creo que también podremos aportar desde la fundación una visión respecto al equipo. Y pues bueno, ya tengo muchas cosas anotadas. No sé si mis compañeras también, porque no soy protagonista, ¿verdad? Quieran responder algo. Gris y Rosa, quieran aportar algo a las participaciones que ya hemos escuchado. Yo quisiera decir algo después, Vanessa, ¿eh? No te olvides de mí, ¿eh? Sí, no, tú también tienes ponencia. Sí. Sí. Gracias. Bueno, sí, yo quería comentar que me agradó mucho el comentario que nos hizo Roberto, creo, que es sobre el tema de estandarizar los indicadores, como validarlos un poquito más con respecto a investigaciones, tanto como, por ejemplo, el tema de cómo concebimos nosotros para el tema de marketing digital de una página web, el tema de participación ciudadana y el tema de la transparencia, y también el de medir la información, que si se nos es fácil ubicarlo, ¿no? Eso también es muy importante
Y creo que sí deberíamos ya aumentar un poquito más en esos 3 puntos que verdaderamente ayudarían a entender un poquito más el informe, ¿no? Sí me ha parecido excelentes acotaciones. Porque dentro también de la preparación de todos los informes, pues sí ha habido un poquito como que vacíos que hemos tratado de cada avance hemos tratado también de llenar, ¿no? Así que gracias. Sí, sobre todo recordar que somos pasantes, entonces algunas personas entran, otras salen, a veces los proyectos no se pueden profundizar del todo, pero nuestro objetivo también es dejar una base para las personas que lleguen a integrarse en un futuro para que puedan tener indicadores más profundos e incluso mejorarlos, como ustedes dicen. Entonces, agradecemos muchísimo estas sugerencias porque nos van a servir para armar nuestro plan 2023. Y bueno, le voy a dar la palabra a nuestro presidente José María Ramón, porque veo que quiere hablar, ya lo veo ansioso. Sí, Entonces, sí, tal cual, estoy ansioso porque quería ok, decir algunas cosas antes que me olvide, Vanessa. Bueno, claro. avisarle a los colegas que en este rol actual estoy como ellos, como un crítico, porque el proyecto lo van llevando las chicas y uno hace mega sugerencias, pero no tengo tiempo para seguirlos en el día a día. Lo primero que yo veo que me llama mucho la atención, y por eso FUDEPA lo encaró, colegas, es que los organismos internacionales de crédito y desarrollo tienen una presencia en nuestra existencia política enorme, en nuestro financiamiento cotidiano en las cajas del Estado enorme. Toda la infraestructura de América Latina está sostenida en estos tres, no solo, pero yo diría más del 70% en las políticas financieras de estos tres organismos. Toda la política de deuda externa, refinanciación, etcétera, está sostenida en estos tres organismos y muchas otras cosas más. Y las ciencias sociales y los estudiantes de ciencias sociales y el periodismo ignoramos ese mundo. Es decir, es una presencia abrumadora en la vida cotidiana de nuestras cajas económicas, de nuestras cuentas nacionales y regionales, y no se estudia en ningún lado. No se estudia, es un actor, es como decir, bueno, un estudiante de Relaciones Internacionales se gradúa sin haber visto la ONU. Pues si eso no es posible, es insólito. Bueno, creo que eso no pasa, pero sí pasa con los organismos internacionales de crédito para las ciencias sociales, no se ve. Imagínense cuánto sabrá de la vida de estos organismos internacionales las organizaciones de la sociedad civil de medio escala, los referentes legislativos regionales, diputados de Estado, intendentes locales, menos que cero, digamos, ¿no? Tengo una anécdota para esto. Hace muchos años, cuando empecé a buscar trabajo, un ministro me dijo, mirá, vos sos graduado de Relaciones Internacionales también, sí. Bueno, necesitamos alguien que nos abra el mundo de los organismos internacionales y busque líneas de crédito porque no entendemos nada, porque necesitamos que nos asesoren, que nos ayuden. Es chino básico, vienen de nación cosas, pero sabemos que hay mucho más y no tenemos ni el personal, ni los instructivos, ni las líneas de asistencia para poder manejarnos y pescar de todas las líneas lo que nos convenga a nuestro estado provincial. Y trabajé ahí en ese rol de tratar de descubrir las líneas de crédito y me di cuenta que era un laberinto, y que había que tener mucho recurso humano para estar a la vanguardia de la disputa por el crédito, de ganar proyectos, que había que tener un staff de, no sé, 2, 3, 5 personas muy, muy formadas, porque estos organismos, estoy hablando hace muchos años, no sé si eso seguirá igual hoy, estoy hablando de la década del 90, finales de los 90 fue eso. Si no tenías 2 o 3 personas que hablen inglés, que estén sobre el tema, que vayan a Buenos Aires a gestionar, que vayan a los organismos, que estén... Vos te perdías la mitad de las posibilidades que los organismos tenían. Es decir, era muy complejo esto. Esa es la primera cosa, que hay una deuda de la política, es decir, de los partidos políticos y de los legisladores en formar recursos humanos sobre el tema, y hay una deuda de las ciencias sociales y de las universidades de prestarle atención, no sé, hacer un seminario, un proyecto de investigación cada 2 o 3 años, hacer un seguimiento, algo cada tanto, muy a las perdidas. Por supuesto, uno no está diciendo que esto es un tema prioritario, absolutamente prioritario, pero sin duda está muy, muy subestimado.
aquí en mi región patagónica argentina, la presencia del BID en la infraestructura fue total. Es decir, sin el BID, nosotros hoy tendríamos un cuarto de las cloacas, de los embellecimientos urbanos, de los tratamientos de residuos. Es decir, el BID fue el gobernador B de la infraestructura social de toda la Patagonia. Y de él sabemos muy poco. Y tiene un impacto brutal. Eso es lo primero. Lo segundo que me llamó la atención en el informe es la heterogeneidad de las calidades institucionales entre sus sedes. Evidentemente el banco tiene una política descentralizada de gestión institucional y dos bancos, BID, uno en Perú y otro en Ecuador, limítrofes, tienen calidades muy distintas de comunicación, de presencia, de educación, de iniciativa. Eso me llamó mucho la atención. Los puntajes varían, ustedes no sé si lo han visto, pero no estaba en la presentación, pero sí estaba en el informe, todas las gráficas por país de cada una de las sedes, y era muy variable, dramáticamente variable. Había mucha variación entre sedes, y eso me llamó la atención. La tercera cosa que yo quería compartir con ustedes es que se nota que los organismos están ofreciendo mucha información enlatada y poca consulta, ¿no? Es decir, toda la información que más o menos tienen la cuelgan allí, en PDF, como decía Facundo, pero también hay que decir que son organismos que están pergeñados para trabajar con estados, no están pergeñados para trabajar con la sociedad civil, no fueron concebidos con una nueva idea democrática donde las organizaciones de la sociedad civil, los estados subnacionales, los líderes parlamentarios, hasta los periodistas especializados, deban interactuar con esos organismos. Están pensados en la década del 40, ellos hablan con el presidente con el ministro de Economía, habilitan un acuerdo, implementan una política, y luego que cada uno se arregle como pueda. Hay mucho camino que ellos tienen que hacer para relacionarse mejor. Por ejemplo, aquí hicieron programas que se llamaban Promeva, programa de mejoramiento barrial, muy importante, de alto impacto, incluía muchos cambios en el barrio, era una villa, una favela, y esa favela, o un barrio muy precario, y lo transformaban todo. Y tenían un programa de consulta ciudadana, es decir, el programa incluía un ítem de hacer ciertas consultas para que la lata no venga y se imponga en un barrio a fuego, sin saber idiosincrasias, sin tener idea de historias culturales de ese barrio, sin hacer modificaciones micro o parciales de ese plan de obra, porque las latas vienen bueno. Y eso fue muy interesante, fue un banco que incluía un ítem que el financiamiento debía incluir la consulta, la escucha, la adaptación. Ese ítem existió y eso habla muy bien del BID, pero fue una excepción, no se mantiene, no se fortalece esa línea de trabajo con las comunidades. Después otra cosa que me consta y que lo puedo decir aquí, va a quedar grabado y puedo dar fe, la Fundación FUDEPA le ha enviado, ha hecho otro estudio, al margen de este, ha hecho un mapeo de cuántos organismos internacionales tenemos. Ustedes saben que es un tema muy oscuro, muy complejo, como bien dice Weber, las burocracias tienden a multiplicarse. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante porque queríamos tener una política de relaciones internacionales con estos organismos, que FUDEPA pudiera participar en consejos consultivos, en consejos asesores, en capacitaciones conjuntas con estos organismos. Después de 8 meses de trabajo de 2 personas, nos llevamos la friolera de saber que en América Latina, en aproximadamente 16 países, hay 570 sedes de organismos internacionales. 570, 570. 570 sedes que van desde UNICEF, uno por país, UNESCO, uno por país, bueno, UNESCO justo no tiene uno por país, pero solo por dar un ejemplo, BID, uno por país, los organismos de clima, el PNUD, el PNUMA, los organismos de migraciones internacionales, Cruz Roja, bueno, 570 sedes, cuando muy probablemente 30 años atrás habría el 10%. La multiplicación de la diplomacia de los organismos internacionales es acelerada, esto es una multiplicación generalizada en el globo, pregúntenle a los nacionalismos europeos
cómo ponen en debate la cantidad de capas de decisiones internacionales que tiene la Unión Europea, la cantidad de organismos que se han ido multiplicando, la ONU se ha ido multiplicando a la N. Entonces, los organismos internacionales y la política local y las políticas de las universidades, de los organismos no gubernamentales, de los partidos políticos, ya no pueden ser concebidas como algo lejano, como organismos que están fuera del juego local y regional, que son uno, la cumbre del mundo. ¿Para qué vamos a ir a golpear a la cumbre del mundo? Estamos lejísimos de esa realidad. Eso no existe más. Hay una multiplicación feroz de organismos que tienen cada uno superposición de políticas. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene políticas educativas. ¿Qué es el Banco Mundial? Por sede. Entonces hacen videos, folletos, revistas. Cada uno en su sede multiplica las políticas educativas para explicar qué es el Banco Mundial. Y repite, cambiando el color, cambiando el tono, cambiando la forma, repite a la N qué es el Banco Mundial, por decir algo, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí tenemos una nueva política que tenemos que advertir las organizaciones no gubernamentales. El Banco Mundial tuvo en su momento, nosotros participamos de ahí, consejos asesores de organizaciones no gubernamentales. Y se hizo una cumbre global aquí, en mi ciudad, en Trelew, en los años 2000. Éramos unas 100 organizaciones no gubernamentales por la región patagónica. Fue extraordinario ese encuentro, donde venía la gerencia intermedia del Banco Mundial y durante una jornada extensísima trabajaba con todas las organizaciones de la sociedad civil para ver políticas de articulación, de control, de eficiencia, de seguimiento de gasto, de cercanía en montones de cosas. Eso se perdió. Se perdió en América Latina, está perecido, digamos. Bueno, nosotros, les decía, hicimos un estudio y descubrimos 570 sedes de distintos organismos, no de estos, de distintos, de todos los organismos. 570 sedes. Yo no podía creer, no lo podía creer. Es decir, a medida que los estudiantes iban volcando resultados, yo no podía creer. No, CEPAL, qué sé yo, no sé, montones. Y la cantidad de gente y la cantidad de política que tiene en América Latina es enorme. Ahora, muy bien, ¿qué hicimos? Hicimos una política de relaciones internacionales, para eso queríamos ese mapa, esos datos, y empezamos a enviarle a todo, en nuestra área de relaciones internacionales, un mail, a todos un mail para consultarlos, para ofrecerle un libro de FUDEPA. El primer mail que le enviamos consistió en una presentación. Estoy hablando de 570 mails, en realidad un poco más porque algunos organismos teníamos 2 o 3 mails, o sea, supongamos 1000 mails, por decir algo, un número grueso. Le enviamos a cada uno una presentación, quiénes somos, una carpeta con nuestra historia, nuestros proyectos, etc. Y un solo motivo de la pregunta, un solo motivo del mail, que tenía una pregunta. ¿Tiene en este momento su organismo algún tipo de posibilidad de incluir a una organización no gubernamental a participar ahí adentro? Puede ser consejo asesor, amigos de... ¿Hay alguna política en la que nosotros podamos incluirnos? Nosotros nos dedicamos a medio ambiente, democracia y paz, en ese tema. Ellos tenían que decir, sí hay una política, hay un consejo asesor, te tenés que inscribir acá, no hay una política, sí hay, pero es para las grandes organizaciones, solo es para unos pocos, hay que concursar, no hay que concursar. No sé, la respuesta podría ser de lo más variada. De 1000 mails, nosotros recibimos 50 respuestas. Y fue un mail oficial, personalizado, no fue una copia oculta, que mandamos 1000 copias ocultas, no. Uno por uno, estimados amigos, Banco Mundial, sede Argentina, De 1000 mails nosotros recibimos 50, 55 respuestas, de las cuales, de las 55 respuestas, eso se terminó en marzo de este año. De las 55 respuestas, 40 eran no tenemos ninguna política de trabajo con organizaciones no gubernamentales. Esto va a quedar grabado, así que doy fe de lo que estoy diciendo, lo van a escuchar algunos funcionarios de organismos internacionales. No tienen políticas de articulación, no tienen políticas de respuesta a las consultas institucionales. Pienso que no es con FUDEPA, pienso que cualquier ONG o cualquier legislador regional que lo hubiese escrito, no tienen una persona encargada de articular y de responder. Será un mail más que viene a molestar y a amontonarse, y no tendrán una política y no pondrán el presupuesto para atender ese intercambio. Bueno, eso también lo quiero decir y dejarlo claro, que es interesante para discutir.
Después, con respecto a nuestro informe, a la estructura, a ver, más allá de lo que acabamos de decir, a mí me parece que el informe deja primero la sensación de mareo, es decir, que vos tenés que concentrarte, tenés que dedicarle un tiempo para que la sucesión de tablas no te termine mareando, no sabes en qué estamos y hasta dónde estamos. Eso se puede mejorar mucho con recursos simples. Por ejemplo, en cada hoja donde hay una tabla se puede reforzar de qué organismo estamos hablando, ¿no? Sede Panamá, del Banco Mundial, para que el lector pueda ayudar en mantener la concentración, pero también hay gráficas generales. Vieron que ustedes hicieron gráficas muy útiles al inicio de cada sección, en donde todos los países están comparados, en términos de barras, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ir más hacia mecanismos comparativos y menos de análisis individuales o en un anexo, o ver cómo alivianamos esa primera cosa. Lo segundo, como crítica a mí, porque la idea de este programa fue mía, la crítica a mí que me hago es, el proyecto tiene la tentación de una descripción más académica que de ciberactivismo. Es decir, el proyecto le sirve poco a una ONG que nos está escuchando en este momento, a un líder regional que nos está... Le da un panorama, un marco teórico muy general, está bien, es útil, es valioso tenerlo. Hoy este material no está, es original, es un aporte de FODEPA que sirve, pero nosotros no somos una institución académica. Nosotros no nos podemos comparar con la UNAM o con la Universidad Nacional de la Patagonia, que pueden hacer programas de investigación. Nosotros somos una organización de ciberactivismo. Y si nosotros perdemos el foco en eso, nos tienta la idea de hacer papers, nos tienta la idea de hacer informes académicos, y no tenemos la estructura ni académica ni de largo plazo de nuestro personal para sostenerlo. Nuestro personal rota. Son jóvenes que nos ayudan, están 3 meses, 6 meses, se van, los proyectos quedan en la mitad. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo este proyecto puede agregar una dimensión, un área, un segmento, un complemento que le sirva a los ciberactivistas, al activismo latinoamericano? Puede tener un anexo de direcciones, un anexo enorme de 20 páginas con direcciones web, mail, Facebook, Twitter, de todos los organismos para que esas personas puedan ubicarla por país rápidamente y saber cuál es su Facebook, entrar, mirar. Pregunto. ¿Puede tener una descripción de carteles claros de financia organizaciones no gubernamentales? No la financia, sin descripciones más... Financia, no financia, te ofrece oportunidades o no te ofrece, y cómo. A los periodistas latinoamericanos, ¿cómo los podemos ayudar a que incorporen esto en la agenda? ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, a los legisladores opositores. ¿Cómo este informe puede servirle a un legislador opositor que quiere controlar bajada de fondos a su estado? Para seguimiento de fondos específicos, este link. Para evitarle horas y horas de buscar lo que nosotros ya hicimos. Ese es el servicio que brindamos, facilitarle al lector el camino, porque cualquiera puede reconstruir este informe si tiene los fondos o el deseo de hacerlo, pero el objetivo es que nosotros le brindemos ese servicio y le acortemos el trabajo a un legislador débil, de la oposición, de un bloque pequeño, de cualquier estado mexicano o argentino que quiere ver cuánto se le dio al gobierno local, cuánto tiempo financió, cuáles son las condiciones, que quiere hacer un seguimiento económico y cruzarlo con su presupuesto. El informe no lo ayuda. Entonces yo agregaría algo, pensaríamos en los próximos meses, cómo podemos hacerlo más útil y menos descriptivo. Eso también quisiera hacer mi pequeño aporte como autocrítica mía, nada que ver las chicas. Porque nosotros estamos acá para cambiar el mundo, para aportar a las prácticas políticas, que sean mejores. Tercero, este informe necesita hacerse una carta, y esto sí, se lo iba a pedir mañana, tienen que hacer una carta, chicas, explicando el informe y ofreciendo una recomendación a cada organismo. Como organización no gubernamental hemos hecho esto,
por esto, lo que observamos esto y nuestra recomendación, si desean ser más transparentes y más democráticos, es esta, porque el puntaje que les dio en este caso fue pésimo. Saludos cordiales, quedamos abiertos a su intercambio, le mandamos un abrazo grande. Porque eso también es cambiar el mundo, es ofrecerle a esa burocracia, muchachos, observamos que pueden hacer mejoras y a lo mejor lo toma un gerente, a lo mejor lo toma un director general, lo mira y ayuda a que eso sea tomado, o que abra un diálogo sobre esto, o que nos desburren de por qué esto no lo estamos evaluando bien nosotros. Lo estamos mirando mal, no estamos entendiendo lo que estamos mirando. Entonces nosotros tenemos que golpearles la puerta a partir de mañana a todos ellos y decirles esto, ¿no? Eso me parece sumamente interesante de ser planteado por FUDEPA. Y bueno, y por último, dentro de los indicadores hay sabor a no se entiende. Hay sabor a no se entiende. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Cualquiera tomo. Brinda materiales didácticos de capacitación sobre su propio funcionamiento. Algunos ponen máximo puntaje 10, otros 0 puntaje. Pero no hay análisis en la exposición. No ofrecen, los comentaristas no ofrecen una evaluación cualitativa de lo que pusieron ahí. Solo mencionan, tiene, no tiene, se le dio tanto puntaje, que sí, que no. Y nos dejan totalmente sometidos a su criterio, ciegos a por qué. Yo agregaría descripciones, es decir, que cada indicador tenga 2 párrafos de se llegó a este puntaje porque se encontró y la reunión de esto y esto y esto nos dio tal puntaje. Entender, o en el oral, o en la exposición oral, o en la exposición en informe escrito, entender cómo llegamos a ese puntaje. Porque lo que aparece es, ofrece recursos educativos, máximo puntaje. Tiene una página web, máximo puntaje. Bueno, pero paren, ¿qué hay ahí adentro? Máximo puntaje, ¿por qué? 0 puntaje. 0 puntaje es más fácil, porque no hay nada. Me imagino que es eso, 0 puntaje. Es más fácil de fundamentar. Pero cuando vos ponés muy bueno, sí ofrece, muy bueno, ofrece podcast flyer. Pero, ¿qué hay ahí? Se le podría poner un análisis, un poquito de decir, bueno, lo que encontramos como política educativa que nos permitió ponerle un 8 es una variedad de materiales entre los cuales se pueden mencionar específicamente. A lo largo del tiempo esta iniciativa permanece en el banco y es constante, no es circunstancial y esporádica. Eso le da un puntaje, una presencia mayor de la política educativa. Una política educativa que es vital que nosotros nos expliquen cómo es este mundo, el mundo más importante de financiamiento del Estado de América Latina. Y no estamos. Entonces, lo que digo es que el informe, el indicador podría, si queremos trabajar un poco más, si queremos desglosar un poco más, que me fundamenten a mí, me expliquen como persona que voy a entrar a la próxima reunión, no sé nada de esto, por qué llegamos a ese puntaje, no solo que llegamos a ese puntaje en ese indicador. Carolina nos preguntó a nosotros también de dónde sacamos los indicadores. Y bueno, los indicadores acá tienen un problema. Si ustedes observan, uno de los problemas del indicador es que están pensados para organismos internacionales, no para organismos de crédito internacional. Entonces, por ejemplo, hay un indicador que dice, el de recaudación de fondos que quiero leer, en unos seguidores. Bueno, hay un indicador que ponemos si tiene una política de recaudación de fondos y qué hace con esa política de recaudación de fondos. Y nosotros estábamos pensando en las campañas de UNICEF, en las campañas de UNESCO, DONE, en las campañas de un niño, dale, ¿no? Estábamos pensando en las políticas de recaudación de fondos con las empresas, con la sociedad civil, con la sociedad en general. Hay muchas campañas de recaudación de fondos de organismos internacionales. Pero estos 3 organismos internacionales no tienen eso, porque se nutren de la cuota anual de cada estado. Entonces, bueno, ahí es un pequeño detalle, secundario, por supuesto, pero nosotros lo que debiéramos pensar para el próximo informe es no aplica. Este indicador para este caso no aplica. No hay que ponerle nada. Y para el otro caso, porque es difícil construir una serie de indicadores que se adapten a Cruz Roja, no, Amnesty no es un organismo internacional, pero Cruz Roja, el PNUD, el Banco Mundial, el FMI,
Si vos querés profundizar, se te van a ir diferenciando los indicadores. Y FODEPA no está en condiciones de crear un indicador ad hoc para cada organismo. No tenemos la estructura, el equipo, la energía, la carga horaria. Eso llevaría una parva de horas. Necesitamos tener solo un aporte general para todos. Entonces hay que ser más astutos, yo eso no lo advertí, en mi segunda autocrítica, tenemos que pensar en el no aplica cuando un indicador específico no se adapte a un determinado organismo. Eso es un poquito para mejorar. Entonces, en síntesis, acompañar a los chicos en el tema de el ordenamiento visual, en la explicación, en el desglose, que necesita crecer el informe un poco, desglosar. Pensar en su utilidad. No hagamos esto por hacerlo, no hagamos solo como un ejercicio intelectual, hagámoslo como un instrumento que sirva, como un instrumento para el mundo, para los operadores, los legisladores, los dirigentes políticos, etc. También podrían hacer el equipo, podemos plantearlo para la planificación del año que viene, una capacitación para militantes políticos legislativos, una capacitación para periodistas junior. Acá yo me imagino, en mi pueblo, donde yo vivo en una ciudad muy pequeña, 100.000 habitantes, hay un montón de muchachos que se incorporan al periodismo todos los años, 3, 4, 5, me imagino que en todos los pueblos de América Latina, y que tuvieron una formación muy genérica, que a lo mejor puede ser un tema de interés aprender un poco, porque están en constante relación con los créditos de los organismos internacionales, periodistas, legisladores, ONG. Tenemos que hacer una capacitación gratuita. Esa es otra forma de darle utilidad a este trabajo. ¿No es cierto? Es parte del proyecto a desarrollar. Bueno, ese es mi aporte. Gracias, Vanessa, por aguantarme. Nada más. No, muchas gracias. Y también recordar que veníamos de otro proyecto que era ciudades digitales o municipalidades. Entonces, estos indicadores también nacieron un poco de ahí, tratando de transformarlos en organizaciones internacionales. Claro que nuestra primer misión que nos encargó la presidencia fueron estos 3 organismos, pero vamos a intentar transformarlos, moldearlos más para que sean, pues a nivel general, más útiles, como dice José María. Esto es un ejercicio muy bueno porque nos va a ayudar mucho a darle forma al proyecto y que se pueda seguir haciendo, sí, con futuras personas, pero también que sea más útil, como lo mencionó él. Y bueno, antes de... Ya, espera, que ahí está José, pero le quiero decir algo, pasar el chivo por lo que vos dijiste recién. Chicos, Claro. está por salir un libro que se llama América Latina Digital. América Latina Digital, que son los trabajos que hemos hecho en relación específicamente a temas de calidad digital. Ahí incluye Banco Interamericano, el otro trabajo que es muy grande, que tomamos 100 municipios de América Latina entre 100 y 300.000 habitantes, y le hicimos este diagnóstico. ¿Cómo está digitalmente? Tomamos 10 indicadores y se los aplicamos a esas ciudades, a 100 ciudades latinoamericanas, que eso ya está terminado, está para salir. Está el informe sobre políticas digitales de los parlamentos, que también está, y bueno, y hay otros trabajos. Entonces, vamos a juntar todos esos trabajos que hablan de dónde estamos parados digitalmente, y saldrá un libro. Cuando Carolina termine otro libro, yo le voy a tirar este paquete para que lo arme, lo prolije, y saldrá, no sé, en marzo, en abril, en algún momento, pero estamos avanzando en el libro de América Latina Digital. Sí, ahí sí, mi compañero quería hablar. Había alguien, José, que se cayó. Muchas gracias. No sé si José sigas ahí. Él también es ponente de esta mesa de debate, solo que creo que entró un poco tarde. Sí. Pero no sé si todavía quieras A ver si hablar. está. Me parece que se cayó. No, no está, se cayó. Ahí está José. José, Duro, ¿estás? habla duro. Perfecto, pues Ahora sí. Muchísimas gracias. Primero que nada, les agradezco a todos. Disculpen por llegar tarde, justo vengo de grabar televisión, pero pude leer el informe y de manera puntual, para no ser repetitivo, quiero comentar 3 cosas principales. Primero, me sumo a las felicitaciones por el informe. Es un gran trabajo recolectar toda la información que, si bien existe en las páginas de sendas instituciones, no es tan fácil muchas veces para la persona de a pie, para la persona que no necesariamente esté inmiscuida en estos temas, pues poder
primero ingresar, acceder y después con toda esa información crear conocimiento, porque no es lo mismo que la información esté subida, como ya muy bien han planteado algunos, a crear conocimiento con esa información. Me parece que el informe lo que busca efectivamente es crear conocimiento, impulsar el conocimiento, pero sobre todo decirle a los tomadores de decisiones, aquí está, no volteen a ver otra cosa porque aquí está, y pongan manos a la marcha en el proceso, por supuesto, de creación de políticas públicas y de otras muchas políticas, porque no todo es política pública, hay que decirlo, pero parte de la solución pues deviene del proceso legislativo, y que me parece que los legislativos tendrán que voltear a ver este informe que ya contiene la información y que por supuesto hicieron un debido tratamiento de ella. En ese sentido, pues sumarme a las felicitaciones, un trabajo muy plausible. Por supuesto, habrá que matizar algunas consideraciones que bien el magistrado ya José María lo puntualizó. Son consideraciones, me parece, un poco más de estructura, de revisar las incógnitas, pero el método me parece loable, el método me parece correcto. Por supuesto, hay que decirlo, todo lo que se quiere mejorar hay que cuantificarlo. Y en ese sentido creo que las compañeras todas han dado un gran salto en no solo quedarse en la parte subjetiva del contexto en sí mismo, sino bien modelado, bien planteado el método que ustedes han empleado justo en este informe. Me parece que han podido conducirnos a la experiencia de lo real, es decir, a la experiencia de lo que existe, de lo que se sabe que está, y que no nada más queda en una palabrería o en una ideología de lo que creo que veo, sino ya ustedes ponen el dato duro, cuantificable, y por supuesto todo lo que se puede cuantificar se puede mejorar, y eso es lo que hay que decirle a los políticos de nuestros debidos países. No me queda más que finalizar con pues exhortarles que sigan este proyecto, exhortarles que sigan con esta misión, que sin duda alguna es muy loable, y por supuesto por parte de la Ciudad de México y en las organizaciones en donde yo estoy, sumarme a la difusión del propio material, del propio informe. Créanme que así lo haré, lo divulgaré y lo defenderé a capa y espada en los medios de comunicación en los que estoy inscrito. Y nada, doblemente felicitarles, auspiciarles un éxito rotundo, aunque ojo, el éxito rotundo solo será capaz si, solo si siguen trabajando juntos, siguen creando comunidad, porque esto no nada más corresponde a una región, esto no nada más es analizar el dato del municipio fulanito, que sí, pero no solo, es analizar el contexto, es analizar el país en donde nos encontramos circunscritos, en este caso México, y también reconocer que en otros países está sucediendo algo, y que ese algo no es necesariamente indisociable a nuestro propio país. Todo lo contrario, no podemos disociar las verdades, no podemos disociar la realidad social que existe con respecto a un país de otro, porque entonces pensaríamos que los países son atomizados, y cuál grave error tendríamos por hacer eso. Los países son dinámicos, son heterogéneos, son diversos. Por supuesto, ahí la misma complicación de la incógnita y del método, pero esa es la posible ruta que hay que seguir de trabajo próximamente, que ustedes ya bien han abordado. Les felicito en ese sentido, no me queda más que agradecerles, saludarles desde México. Acá tienen a un aliado, y nada, enhorabuena, muchísimas gracias por la invitación y por dejarme participar en este magnífico panel que sin duda alguna dará de mucho que hablar de forma positiva. Buena tarde a todos. Bueno, Vanessa, gracias Buena a tarde. todos. Sí, muchas gracias a todos. La verdad estuvo muy buena la reunión. Nos llevamos muchísimo aprendizaje, muchísimas sugerencias, y pues bueno, estaremos avisándoles si hay presentación de un segundo informe, el libro de América Latina y el Caribe, y pues muchos proyectos que tenemos. Les dejé en el chat la presentación, les dejé también todas las redes sociales de FUDEPA, les dejé mi correo personal por si quieren solicitar algún material futuro o quieren hacer alguna otra sugerencia que ya no alcanzó el tiempo. Muchísimas gracias. Voy a dar por finalizada la reunión para que ya nos vayamos a cenar. Chao. Bye. Gracias, que la pasen. Cuídense.